Bienvenidos a Vecinos del Capitolio, hoy en el Museo de Bogotá, parte fundamental de la identidad cultural de Colombia. Acompáñenos a conocerlo. El Museo de Bogotá es un museo que abre sus puertas por primera vez en 1969. Inicialmente estaba pensado como un museo de desarrollo urbano y estaba, digamos, como muy enfocado al todo el tema de planeación urbana, arquitectura, cómo se construye la ciudad. Pero a medida que va pasando el tiempo, vamos entendiendo que es muy importante atender a lo que sucede en Bogotá, no solamente desde esta perspectiva urbanística, sino también desde una perspectiva social, que implica entender cuáles son las dinámicas sociales que pasan, digamos, en nuestra ciudad. En este espacio en el que estamos, que es la Casa de los 7 Balcones, tenemos 13 salas ubicadas en 2 pisos. En el primer piso tenemos un espacio que se llama la Sabana de Bogotá. Esta es una sala que tiene como objetivo reconocer cómo se ha venido poblando este territorio desde sus inicios, desde que era solamente montañas y sabana hasta el día de hoy. También tenemos, por ejemplo, una sala, es una sala del transporte, del tranvía, y esta sala, digamos, que nos implica conocer qué ha pasado con el transporte en la ciudad. El transporte bogotano nos compete a todo el país. Bogotá es la capital de la República y es el reflejo de lo que es nuestro territorio. No solamente en las cuestiones de las vías. Por ejemplo, hacia Bogotá, que hubo tanto desplazamiento, con ello se desplazó la cultura de todo el país. Aquí encontramos los conjuntos llaneros, los caribeños, los del sur, los de Pasto, etcétera. Pero también se desplazó la gastronomía. Ahora encontramos aquí pues restaurantes de toda la costa pacífica, encontramos también restaurantes de la zona del Caribe, pero igualmente de la zona cafetera, de Antioquia, de Boyacá, etc. Por eso, cuando hablamos del transporte es muy importante, porque son tan importantes, por ejemplo, los trenes de lejanías. Por ejemplo, de Bogotá a La Capilla, que atravesaba buena parte de Cundinamarca. Ese tren todavía están ahí, los rieles en algunas partes y también su tierra. Pero si hay algo que recordamos es el ferrocarril de la Ruta del Sol. Se llamaba así, El Dorado, creo. Iba de Bogotá hasta Santa Marta, atravesaba todo el Magdalena Medio. Además de viajar muy cómodamente porque es el tren donde hay baños, donde la gente puede pararse, caminar, etcétera. Estaba toda la naturaleza que estaba rodeando la mitad del país. Así atravesábamos hasta Santa Marta. Y al llegar a Santa Marta, pues las personas que venían también para el centro, el pasaje era mucho más barato, el viaje mucho más cómodo, pero sobre todo conocer este país a través de las ventanas del tren es de lo más interesante. Y nos falta algo que vamos a tener que discutir y es el paisaje del metro de Bogotá, que creo que es un tema que ha sido vedado. Y aquí no pueden haber temas vedados, porque, por supuesto, nos tendrán que decir cómo va a quedar, por ejemplo, el metro elevado, cómo va a quedar el paisaje de Bogotá. Porque ese, que parece un tema que no tiene mucha importancia, tiene enorme importancia. Porque no solamente para el que va en el tren, sino para el que tiene que ver cruzar el tren no sé cuántas veces por día. Todas esas cosas hay que medirlas, que ojalá el menor espacio del paisaje sea copado, porque de lo contrario estaremos también creando otro problema. Ese es el problema de los que viven sobre el sitio por donde se va a hacer el tren elevado, lo que se evitaría también con el tren subterráneo. Eso lo definirán los técnicos. Vamos a estar ahí en la comisión del Metro de Bogotá y sobre todo también haciendo algunas claridades sobre la historia del transporte de los ferrocarriles en Colombia. Ahí, digamos, hay cosas muy interesantes y es ver cómo hablar del sistema de transporte nos implica entender cómo vivimos en la ciudad desde el trabajo informal que sucede en el transporte público, la cobertura, el precio, bueno, entre otras.
Tenemos otra sala que es nuestra sala de urnas. En esta sala nos vamos a encontrar con dos llamadas cápsulas del tiempo, que son las urnas centenario y bicentenaria, y también, digamos, con una muestra de la urna de la esperanza, y nos habla también de qué era lo que pasaba en la Bogotá del pasado y cuáles eran las expectativas hacia el futuro. Tenemos, por ejemplo, la urna bicentenaria allí, que nos permite pensar en el 2010 cuáles eran esas cosas que las personas dejaban para el 2110, entonces son como unas cápsulas del tiempo que nos permiten entender la ciudad. 7 de mayo 2021. Una estatua del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada fue derribada en medio de una protesta de los indígenas Misak contra el exterminio cultural y físico de los pueblos nativos durante los más de 500 años transcurridos desde la conquista española. También tenemos una sala y un espacio dedicado a Gonzalo Jiménez de Quesada, porque la escultura se encuentra acá en el museo. Entonces, esta sala, más allá de hablar de la escultura, nos permite preguntarnos por el personaje, nos permite preguntarnos por cómo conmemoramos la ciudad, por el espacio público. Tenemos un espacio de huertas que es maravilloso porque nos permite tejer muchas conversaciones sobre, en primer lugar, digamos, como la población rural en la ciudad, pero también sobre qué comemos, cómo nos alimentamos, cuáles son estos saberes ancestrales, cómo cultivar, cómo pensar en alternativas también para que todos y todas tengamos alimento en la ciudad. Tenemos también un pasillo que es un espacio pensado para las experiencias de vida en la ciudad. En este pasillo hay distintas fotografías y distintas historias sobre la pandemia y nos permite preguntarnos justamente cuáles son los aprendizajes de este escenario tan difícil que vivimos todos y todas, pero digamos cuáles son las herramientas que nos dejan a futuro. Este es el Museo de Bogotá, donde está preservado y exhibido la historia y el arte que reflejan la riqueza y diversidad del país. Ya continuamos. Canal Congreso los invita a conocer un fragmento de la historia colombiana. Este programa se logró gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestros camarógrafos, a la creatividad de nuestros editores y graficadores, al apoyo de nuestras directivas y sobre todo a ustedes, nuestro público. Muchas gracias. Canal Congreso, aquí vive la democracia. Queremos que todas las personas tengan la oportunidad de conocer nuestras raíces, el origen, la historia de nuestra capital, visitando el Museo de Bogotá. Es una gran oportunidad para que podamos saber mucho más de nuestro territorio y que podamos asimismo conocer aquellos datos que de pronto no tenemos presentes. En el segundo piso es un piso muy interesante porque nos permite explorar ya cómo habitamos la ciudad en términos de derechos. Entonces tenemos dos salas dedicadas a hablar del tema del agua, que relata todo el trayecto que tiene el agua desde donde nace en los páramos de Chingaza y Sumapaz, parques nacionales, para llegar a cada uno de nuestros hogares. Han sido obras muy grandes de ingeniería, obras muy importantes para llevarle a los bogotanos la mejor calidad de agua que puede existir, la que viene de estos dos parques nacionales. A través de la historia, en Bogotá se ha logrado construir una infraestructura que le permite a los bogotanos tener un servicio magnífico de calidad de agua. El agua es fundamental para nuestra vida. Es indispensable que contemos con ella y de la mejor calidad para nuestra salud, para nuestro bienestar. Bogotá tiene la gran suerte de contar con esos dos páramos, los dos parques nacionales en excelente estado de conservación que producen un agua de la mejor calidad, y Bogotá ha sabido llevarla a cada uno de los hogares a través de una historia de construcción de infraestructura, que no es gratuita que esté allá. Debemos cuidarla porque no es infinita, es un bien escaso.
Luego de ello tenemos otras 3 salas que son muy interesantes, que son como unas salas relacionadas a los derechos. Entonces en ellas tenemos una dedicada al tema de la salud, que si bien está centrada en el Hospital San Juan de Dios y toda su historia, pues nos permite entender este paso de la salud desde ser un servicio de caridad a ser el servicio que tenemos ahora con todas sus problemáticas, pero también con la intención de pensar pues que la salud es un derecho para todos y todas. Ahí también está conectada una sala sobre la electricidad que nos permite entender también pues cómo ha sido, digamos, toda la trayectoria desde que Bogotá era una Bogotá de día y una Bogotá de noche, pues porque justamente de noche no había luz, entonces no se veía nada, y hay un montón de historias también alrededor de eso que son muy interesantes y muy bellas por conocer. Tenemos también un espacio dedicado al derecho a la protesta, que es nuestra sala Alza la Voz, que retrata muy bien el papel transformador que ha tenido el derecho fundamental a la protesta en nuestra historia. Bogotá ha estado marcada por hechos muy importantes como por ejemplo el Bogotazo, pero también ha sido sede de la expresión de todos los movimientos organizados sociales que han luchado por conquistar a través de la protesta nuevos derechos, pero también por resistir frente a reformas regresivas en esa concepción de un Estado de Derecho. Estamos hablando por ejemplo de la educación gratuita, que fue conquistada a través de la movilización de los maestros, de la financiación de las universidades públicas, que ha sido una lucha histórica del movimiento estudiantil, y de garantías laborales para los trabajadores y las trabajadoras, que ha sido la expresión del movimiento obrero bogotano. Y es una sala muy bella porque justamente intenta reconocer cuáles son las exigencias que tiene la ciudadanía para desestigmatizar el ejercicio de la protesta, pero también para entender que muchos de los derechos que tenemos en el presente se han obtenido de esa manera. Tenemos otra sala que es nuestro oratorio, que era un espacio que se usaba en estas casas coloniales para acercarse, digamos, a la espiritualidad. En esa sala, digamos, podemos preguntarnos muchas cosas, por ejemplo, en torno a cuáles son las religiones que están en este espacio, en este territorio de Bogotá, pero también pensarse un poco como las distintas conexiones que tenemos entre los seres humanos. Y es un espacio muy bonito porque además tiene una pintura mural que estaba en esta casa, que está restaurado de una manera muy bella y digamos como que se ha conservado de una manera muy linda, entonces también es una oportunidad para acercarse a cómo eran las casas en un momento. Tenemos nuestra sala Cinema Capital, que de hecho es una de mis salas favoritas, porque es una sala que nos habla también del derecho al entretenimiento, al ocio, a la cultura, y es muy bonita porque nos cuenta una historia de cómo llega el cine a la ciudad, pero también cuál es la historia de los teatros, cómo ellos comienzan, digamos, a aparecer, también cuáles son las opciones comunitarias y cómo en algún momento también comienzan a desaparecer por otras opciones que surgen de cultura en la ciudad. En esta sala también tenemos una pequeña sala de cine donde proyectamos películas muy bonitas que hacen parte del patrimonio fílmico nacional, pero también, digamos, algunas propuestas que ha hecho la ciudadanía en talleres que ofrecemos acá en el museo o espacios comunitarios. Bueno, es como una sala muy bella. De hecho, hace poco tuvimos una muestra de población indígena que también es como muy interesante para poder pensar desde lo audiovisual y desde los productos audiovisuales cómo habitamos la ciudad. Y tenemos nuestra sala Conversaciones, que es un espacio que está pensado para hablar, por un lado, de cómo nos hemos comunicado desde la fotografía, desde la radio, desde el teléfono también, pero también, digamos, que alude a preguntas sobre qué pasó en el Bogotazo, que esas preguntas también se pueden, digamos, como replantear y pensar en distintos momentos de la vida de la ciudad, como el Palacio de Justicia, entre otras. Es un espacio para sentarse, para charlar, para pensar también cuál es la Bogotá que soñamos. Por falta de espacio para el sector cultural, en un inicio el Museo de Bogotá estuvo ubicado primero en el Planetario, luego cerca a la Plaza de Bolívar. Ahora tiene 3 sedes. La más reciente es en la localidad de Ciudad Bolívar, en la ciudad autoconstruida. Y aquí en la Candelaria encontramos la Casa Sámano, y esta que es la Casa de los 7 Balcones. Ya seguimos conociendo de nuestra identidad como ciudad capital. Canal Congreso los invita a conocer un fragmento de la historia colombiana.
Este programa se logró gracias a la experiencia y profesionalismo de nuestros camarógrafos, a la creatividad de nuestros editores y graficadores, al apoyo de nuestras directivas y sobre todo a ustedes, nuestro público. Muchas gracias. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Queremos invitar a todas y todos los vecinos del Capitolio, a todas aquellas personas que viven en nuestra ciudad, que transitan por el centro de Bogotá, a que nos acompañen en nuestro programa Vecinos del Capitolio en su visita al Museo de Bogotá. Yo considero que el Museo de Bogotá resulta muy pertinente porque aborda de distintas maneras formas de comprender quiénes habitamos en este territorio, por qué habitamos este territorio, de qué manera lo hacemos y cómo podemos construir una ciudad que habitemos todos y todas de una manera más amorosa, más amable. También nos preguntamos, digamos, cuál es esa Bogotá que soñamos y de qué manera podemos conseguirla, reconociendo además que este territorio lo compartimos seres humanos, pero también nos relacionamos con seres no humanos y también, digamos, tenemos muchas complejidades que debemos resolver. Entre ellas, por ejemplo, desestigmatizar el borde sur de la ciudad o entender, digamos, históricamente cuáles han sido los cambios que hemos tenido en este territorio, pensar, por ejemplo, en transformar ciertas ideas que invisibilizan ciertos cuerpos y formas de vida, entre otras. Entonces yo creo que el Museo de Bogotá es una oportunidad para reflexionar, para pensar, para sentir también cuál es la Bogotá que soñamos y de qué manera todos y todas podemos tener derecho a ella. En el caso de Casa Sámano, es un espacio que tenemos para nuestras exposiciones temporales. Que exploran diferentes aspectos de la historia colombiana hasta eventos culturales que celebran la diversidad del país. Además, talleres educativos, conferencias y actividades comunitarias han brindado oportunidades para el aprendizaje y la participación activa de los visitantes, fortaleciendo así el vínculo entre la Casa Sámano y la comunidad colombiana. El Museo de la Ciudad Autoconstruida en la localidad de Ciudad Bolívar es un testimonio vivo del ingenio, la creatividad y la resiliencia de sus habitantes. Este museo no solo exhibe objetos y artefactos, sino que cuenta las historias detrás de cada construcción, cada mural y cada espacio comunitario, reflejando la riqueza cultural y el valor humano que hay detrás de cada ladrillo. Al preservar y compartir estas historias, el museo no solo promueve el orgullo local, sino que también ofrece lecciones sobre la importancia de la autogestión, la colaboración y el empoderamiento comunitario. Además, sirve como un recordatorio tangible de la capacidad de las comunidades para transformar su entorno y construir un futuro más próspero y sostenible desde abajo hacia arriba. Pero digamos que los mensajes más importantes del museo es desestigmatizar lo que sucede en el borde sur, tanto el territorio como las personas, y por otro lado, un poco entender cómo las personas del borde sur han resistido, han luchado, han tenido como ejercicios comunitarios y ejercicios colectivos para tener una vida digna, y para poder responder a ello hablamos específicamente desde el proceso de autoconstrucción. Resulta muy interesante y de hecho muy importante porque la intención es pensarnos y preguntarnos por cuál es el lugar que todos ocupamos en el territorio y qué puede hacer cada uno desde sus distintas labores para hacer de esta ciudad algo mucho más amable y mucho más amoroso. En esa medida, pues por supuesto, digamos como que es muy importante que las personas del Congreso también se acerquen a este espacio y vean de alguna manera cuál es su lugar personal también en esta ciudad para desde el sentir poderlo llevarlo a sus trabajos también y poder pensar y entender y escuchar y compartir cuáles son las exigencias de la ciudadanía para hacer de este territorio un lugar soñado. Bueno, para conocer el museo hay casi que 3 posibilidades.
Una de las posibilidades es hacer una visita autónoma. El museo está abierto los lunes, miércoles, jueves y viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, los fines de semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde, los 3 espacios. Otra de las posibilidades es hacer una reserva de visitas guiadas. Para ello es importante escribir un correo a educacionmdb@idpc.gov.co. Ahí nosotros enviamos un formulario en el que hay distintas opciones de recorrido para que la gente venga a acompañarnos con sus distintos grupos, no solamente estudiantes, sino también organizaciones, bueno, las personas también con sus familias. La idea es que todos y todas podamos acceder a este espacio. Y la otra forma de conocer el Museo de Bogotá es participar de sus actividades educativas. En esa medida les invitamos a agregarnos en nuestras redes sociales. Mensualmente estamos lanzando una parrilla de programación muy bonita y muy impresionante para que la gente se anime a reflexionar, crear, investigar e imaginar con nosotros. Gracias por acompañarnos a conocer y recorrer el Museo de Bogotá y con ello recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo de Vecinos del Capitolio.